Hoy vamos a ver un tema que continuamos en capítulo 8. ¿Recuerdan cuál fue el último versículo que compartió Jaime? Yo escuché todo el estudio, gracias por haberlo enviado. Escuché todo el estudio de Jaime. Y Pablo hace una exclamación. ¿Cuál es la exclamación que hace Pablo? Miserable. ¿Qué significa miserable? Habla de una condición del momento. Ahora, ¿Pablo es creyente? Claro que sí es creyente. Pero él experimentó algún fracaso que la Biblia no menciona y expresó dentro de sí mismo: miserable de mí. ¿Quién? ¿Qué dice? De este cuerpo de muerte. Ahora, ese cuerpo de muerte, hoy vamos a hablar un poquito. No voy a hacer preguntas de todo lo visto anteriormente, porque si no, creo que me va a demorar un poquito en algunas explicaciones. Así que vamos directamente con capítulo 8. Y solamente hago mención que la salvación es algo que se efectuó tiempo ¿qué? Pasado, ¿en quién? En cada uno de nosotros. En mí sucedió hace 37 años cuando creí. El ofrecimiento está desde la cruz de Cristo. Todos los salvos antes de Cristo fueron los que hicieron sacrificios, derramamiento de sangre. Sus pecados fueron cubiertos. Cuando vino Cristo, los pecados de todos los antiguos antes de la cruz fueron perdonados con el derramamiento de la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque dice Hebreos que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. El Antiguo Testamento, las personas que creyeron, que hicieron sin entender plenamente y conocer a Cristo, obedecieron el mandato de Dios, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y hacían el sacrificio del sumo sacerdote en Israel una vez al año por los pecados de él, luego por los del pueblo. ¿Sí? Después de Cristo, cada uno que confiese que Cristo es Dios, reconoce que es pecador, él anula el acta de los decretos, una lista de pecados, eso lo expliqué, ¿cierto? Y perdona nuestras maldades por medio de la fe que hemos depositado en él. El ofrecimiento es universal, pero cada persona decide en su momento, al escuchar el Evangelio, si cree o no cree en Cristo. Y hablamos acerca de esa salvación tan grande. Se efectuó en el pasado y es efectiva para todo aquel que en él cree. Fui librado, ustedes y yo, los que hemos creído, de la responsabilidad de la pena. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué significa muerte? Separación. Hay tres clases de muerte. Voy a mencionar dos. La muerte física, que esa nos va a acontecer a todos a menos que Cristo venga en este tiempo, que hay una promesa, que es la separación del cuerpo, que se desintegra, que se vuelve tierra nuevamente, y de la parte espiritual, que es el alma y el espíritu, a la presencia de Dios. Hay una separación. Y la segunda muerte que menciona la Biblia es que después de morir físicamente una persona sin Cristo, va a ir a un juicio, y vamos a hablar un poquito de eso, y va a experimentar una separación de Cristo, de Dios, por la eternidad. ¿En qué condiciones? Tormento eterno. ¿Está claro, cierto? Ahora, no, desde capítulo 6, versículo 1, hasta el final de este capítulo 8, se habla acerca ¿de qué? ¿De qué cosa? Santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? ¿Perdón? Bueno, sí, apartarse del pecado. Es un proceso progresivo que Dios hace en el creyente a través del Espíritu. Es algo progresivo. A veces tenemos fracasos como lo explicó Jaime. ¿Sí? Tenemos situaciones como las que vivió Pablo y en las cuales decimos, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando habla del cuerpo de muerte, está hablando de algo que en Romanos capítulo 5 habla de Adán.
¿Sí? Esa naturaleza caída, leámoslo rápidamente, no hemos orado ni hemos comenzado todavía el tema, pero esto es una introducción para poder explicar todos los textos. Romanos capítulo 5, ¿sí? Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Génesis capítulo ¿qué? Capítulo 2, capítulo 3 ya, ¿sí? ¿Quién fue? Adán y Eva, pecaron. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por haber pecado él, ¿sí? Y por el pecado, ¿qué pasó? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, eso ya lo expliqué, así que no lo voy a hacer hace 3 semanas que viene, ¿sí? Ahora, quiero compartir con ustedes, antes de desarrollar el tema, Hebreos capítulo 4. Este pasaje vino a mi mente ahorita mientras esperaba a Eddie, ahí en el terminal. Estoy sin carro ahorita porque comparto con mi hijo, entonces, como vengo a La Serena, mi hijo se fue para Suba y se fue con su familia, obviamente, y con mi esposa. Ahora dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo. Él que hace por nosotros, intercede, está a diestra del Padre. La diestra nos habla de ¿qué? Intercesión, ¿sí? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote, escuchen bien, que no pueda compadecerse ¿de qué? Nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo, eso lo vamos a mencionar rápidamente. Cristo fue tentado. Ahora, Cristo no podía pecar, porque Cristo no tiene naturaleza caída. Así que esas tentaciones a él internamente no le estaban insinuando nada. Ahora vamos a hablar un poquito de esos detalles. Dice que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, fue necesario que Cristo se humanara. A eso se refiere. Cristo, para perdonarnos, en su plan de redención con el Padre, decidieron que el Cristo, el Hijo de Dios, viniese y tomase forma de hombre. En Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito lleno de gracia y de verdad. En primera de Pedro, y Juan también lo menciona, dice, y vimos su gloria. ¿Recuerdan la transfiguración? No lo voy a leer el texto ni lo voy a mencionar totalmente. En la transfiguración, ellos dijeron, y traigamos, y dijeron, traigamos a quién, a Moisés, ¿era? A Moisés y Elías. Y después entendieron que realmente quiera traer a Moisés y Elías eran pecadores también. Y Juan, en primera de Juan dice, y vimos su gloria. Y Juan dice, lo que hemos visto y hemos oído y hemos testificado tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y oído. Y se manifestó. Cristo. Dice el 16, acerquémonos. ¿Usted ha fracasado, mi querido, en su santidad? Ahora vamos a hablar de la santidad. Ya Jaime habló, gracias a Dios que está el capítulo 8, donde vemos la victoria hacia nuestra vida, nuestra devoción a Dios. Porque si terminamos con capítulo 7 nomás, y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y ahí quedamos como mal, ¿cierto? Acerquémonos pues, confiadamente, habla de la fe, al trono, no al trono blanco del juicio de Dios, donde van a huir, donde no van a poder encontrar lugar a donde esconderse, y van a tener que enfrentarse al Cordero, y ser juzgados, y lanzados al lago de fuego. No es ese el trono. ¿Es el trono de qué? La gracia de Dios. Gracia es un regalo de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios hace eso? Para alcanzar misericordia. Al ver nuestra miseria, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios tiene compasión al ver nuestra condición y dice, y hallar gracia para el oportuno, no para el socorro solamente,
oportuno socorro. Vamos a orar y ya con esta base introductoria vamos a comenzar a desarrollar este tema como Dios me guió, ¿no? Igual hay muchísimo más para hablar. Podríamos quedarnos en 1 o 2 versículos no más, pero entonces no terminaríamos nunca, ¿no? Y la idea es enseñar todos Romanos, después otro libro, y después más adelante se vuelve a repetir este mismo libro de Romanos y vamos a aprender más, ¿no? Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por la iglesia preciosísima, por nuestro amado Señor Jesucristo, por su obra intercesora por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos equipaste para poder tener victoria sobre el pecado, que es el tema que creo que tú me estás guiando hoy para ver en esa parte de la profundidad de tu palabra, tomando solamente algunos aspectos de ella, Señor. Porque tu palabra es riquísima, profunda, demasiado. Y por eso siempre hablas a nuestra vida. Jamás va a volver vacía tu palabra porque es poderosísima. Te ruego que el Maestro, el Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, me guíe en cada uno de nosotros que habita, nos enseñe y podamos tomar decisiones de santificación. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por nuestro amado Señor Jesucristo. Rogamos por dirección en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la santificación? Ya un hermano habló que es la santificación. Otro hermano diferente que nos pueda decir qué entiende por la santificación. No importa si no está claro todo, ¿no? Pero así aprendemos, con preguntas. Yo soy muy preguntón, ¿sí? Entonces, con preguntas vamos aprendiendo más. ¿Qué es la santificación? Ahora, la justificación es un acto en el cual creímos en Cristo y Dios nos dio de su justicia y nos hizo justos por la fe en Él. Pero ¿qué es la santificación? Ya dijo el hermano que es progresiva. Es apartarnos, miren, del mundo. Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Ahora, ¿tiempo qué? Presente. Ahora, ya somos sus hijos. No somos incrédulos, somos ya sus hijos. ¿Sí están copiando la idea? Ahora, pues, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que estamos en Cristo. ¿Qué declaración se está haciendo? Lo hago al contrario de la pregunta. No hay condenación. Tremendo. No hay un juicio en el cual nos puedan enviar a experimentar el infierno, que es el juicio por el pecado. Porque Cristo ya pagó el precio y lo vamos a ver con detalle. Nuevamente la Biblia lo menciona repetidamente, ¿sí? Dice el texto ahí, ahora, pues ninguna condenación. Y aquí quiero parar unos 10 minutos como mínimo, de pronto un poquito más. Muchas veces cuando yo he enseñado Romanos en muchos discipulados, es un libro que me apasiona, creo que es el corazón del Nuevo Testamento en mi conocimiento, que no es muy profundo, pero que sí tengo un panorama de la Biblia. Es riquísimo en doctrina. Y este tema de la condenación la he pasado a veces y la explico. Hoy voy a explicarla un poquito más con detalle. Porque dice el texto, ahora, pues, tiempo presente, ahora, ninguna condenación hay para los que están, ¿qué? Al lado de Cristo Jesús, en Cristo. En Cristo. La palabra en dice muchísimo. En Cristo, estamos en Cristo. Ahora, entonces, tomando este texto en el inicio, ¿para quién es la condenación? ¿Perdón? Para los que no están en Cristo. Eso es lo que dijo la hermana, ¿sí? Porque nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Sabían o no? ¿Sí se han dado cuenta? Claro, todos los días. Yo ya pequé hoy. Hoy me enojé. No fue un enojo tremendo, pero me enojé. Y me arrepentí inmediatamente. Trato de hacerlo siempre así. Cuando peco me arrepiento y continúo. ¿Sí? Pero somos pecadores, ¿qué? Perdonados.
Pero que no hagamos lo que dice al comienzo de la santificación. Ahora que hagamos males para que vengan bienes, en ninguna manera. No, yo soy salvo, no voy a perder la salvación, entonces ya puedo pecar y hacer lo que se me dé la gana. No, Cristo está en mí y el Espíritu Santo está en nosotros. Y si yo peco no me va a ir bien, porque Dios al que ama, disciplina, ya lo vimos también, y azota a todo el que recibe por hijo. Y si se os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, entonces, ¿qué somos? Seríamos bastardos y no hijos. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de la condenación. Acerca de la condenación. Es muy importante. Es muy importante. Pero antes de eso, vino a mi mente otros pasajes, ya los tengo, pero ¿cuáles son los enemigos del creyente? ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Pero estos textos apuntan más a la carne, aunque se entrelazan, y vamos a ver eso. Ahora, ¿qué es la carne? La naturaleza pecaminosa que arrastramos desde Adán. Romanos 5:1. La heredamos desde Adán. Esa naturaleza caída, cuando creímos, no fue aniquilada. ¿Está claro o no? ¿Quiere decir esto que seguimos siendo qué? Pecadores. Perdonados por la sangre de Cristo. Los que no han creído en Cristo solamente se pueden mover por su naturaleza caída. ¿Me están siguiendo? Hay tres grupos de personas, dicen Romanos, de los impíos, de los incrédulos. No quería hacer ese resumen, pero tengo que mencionarlo por lo que estoy diciendo ahora. Están los moralistas, capítulo 2. Los moralistas son aquellos que han tomado alguna forma de hacer cosas buenas y piensan que son mejores que los otros, pero son iguales o peores. Están los paganos, aquellos que son declaradamente personas pecadoras, que uno no quisiera tener mucha relación con personas así, prostitutas, ladrones. Bueno, el moralista piensa, él es cumplido con sus pagos, pero no tiene a Cristo. ¿Sí? Lo quiero mencionar por lo siguiente. Nosotros tenemos una naturaleza caída y vamos a tener luchas en nuestra vida. ¿Sí? Pero hay tres fuentes de ataque hacia el creyente. Hay dos de fuera y uno de dentro, y la peor es la de dentro. Las dos de fuera, primero, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Vamos a leerlo. Dice el versículo 4 y 5 de Santiago. 4 y 5. Porque en sí... estoy en Hebreos. Dije, pero este no es. Santiago capítulo 4. Los que memorizamos Santiago aquí, con algunos hicimos un discipulado de Santiago, ¿cierto? Nos queda más entender esto. Cuando uno memoriza, aprende más. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras. Aquí es apóstatas, es la idea. Está hablando a creyentes que están adulterando, que están siendo desleales a Dios. O estamos siendo desleales a Dios. Suena como que estamos siendo desleales en algún momento de nuestra vida. O almas adúlteras. ¿No sabéis? Una pregunta retórica, con una respuesta obvia. ¿No sabéis que la amistad de qué? El mundo. El mundo es este sistema. Este sistema a través de los medios, a través de toda la información que recibimos, externa, pero que recibimos. Y hoy en día más con la tecnología. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? En Efesios capítulo 2 dice que nosotros antes seguíamos la corriente, este sistema de ¿qué? Del mundo. Eso es lo que nosotros vivíamos antes. Los que no tienen a Cristo están siguiendo la corriente de este mundo. Los que estamos en Cristo tenemos una lucha. Y dependiendo de nuestra devoción a Dios, porque eso depende, la santificación incluye a Dios, su palabra, y al creyente sus decisiones. Eso lo vamos a ver viendo. No hoy todo, pero en la medida que avanzamos, Jaime ya habló de ese tema un poco también. Ahora, dice el versículo
Santiago, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 5, gracias. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye, o sea, se coloca como un adversario delante de Dios. A ver, si usted como creyente, yo como creyente, me dejo influenciar por el mundo y sus ofrecimientos, al ponerme en esa posición, estoy haciendo algo. Me estoy colocando como un adversario de Dios. ¿A quién le gustaría tener al frente un adversario como Dios? Él gana todo. Al creyente, me constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar? Y escuchen bien, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo de Dios habitaba en ciertas personas con ciertos propósitos. Por ejemplo, hay muchos ejemplos. Me acuerdo mucho de este hombre fuerte, ¿se acuerdan? Sansón. El Espíritu de Dios venía y tenía fuerza, y el propósito de Dios era que esa fuerza fuese utilizada para destruir a los filisteos, en ese caso contexto, que eran enemigos de Israel. Pero el Espíritu de Dios no permanecía en él, ni en nadie. Ni en nadie. Venía e iba y cumplía propósitos. En el creyente, en la iglesia, los hijos de Dios, es que permanente. Por eso dice la Biblia que a veces contristamos al Espíritu y a veces hasta apagamos el Espíritu, que es un caso ya demasiado fuerte. Y a veces Dios tiene que llevarse al creyente porque es un dolor de cabeza, es un mal testimonio al mundo. Y Dios ha llevado a personas creyentes sabiendo que son salvos, como dicen Corintios también, como por fuego, porque creyeron en Cristo, pero no lo obedecieron. Y era un mal testimonio al mundo. Hay creyentes que son mal testimonio al mundo. ¿Sí? Y dice el texto aquí, versículo 5, que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela, y la palabra anhela significa posesión. Posesión. Alguna vez puse una ilustración que vino a mi mente de un hombre que se fue de su casa a trabajar y se le olvidó algo y volvió unas horas después y ve a su esposa charlando con un hombre allá y ríase y dice, pero conmigo ni siquiera hace eso, ¿no? ¿Eso qué causa en un hombre? Celos. Es más o menos esa figura. ¿Nos anhela qué? Celosamente. La amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay cosas que el mundo nos atrae. Y si yo voy tras esas cosas, Dios me va a celar porque tengo la persona del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Fuimos comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, escuchen bien, los cuales son de Dios. Son de Dios. Usted pertenece a Dios. Fuimos comprados por precio. No voy a hacer con este cuerpo que fue comprado por Dios lo que yo quiero hacer. Y si lo hago, voy a recibir ¿qué? La disciplina de Dios. ¿Está claro o no? Entonces, está el mundo, pero también está Satanás. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 5 más adelante. Versículo 8 y 9. Sed sobrios. Aquí no está hablando de que no está hablando de tomar licor y no deje de tomar licor, no. Una persona sobria está en sus 5 sentidos. ¿Sí? Sed sobrios. Velad. Estar atentos, estar prestos, cuidadosos, porque hay un adversario que tenemos. Lo más tremendo es ignorar que hay un adversario. Y a veces se nos olvida que hay un león rugiente buscando a quién devorar. Eso lo vamos a leer ahorita más adelante, creo. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ¿sí? Ya hemos visto eso de la palabra cuando dice anda alrededor buscando a quien devorar.
No, no es que esté él, la figura es de un león, hemos visto películas, grabaciones más bien, documentales de leones. Los leones que hacen un estudio y miran si hay un animalito enfermo o débil. Ese es. ¿A quién hay que orar? No es que van a empezar, no, ya ese es. Miren, si usted da lugar, pero la Biblia dice no demos lugar al diablo. Si usted está andando mal, es un candidato para que Satanás lo ataque. ¿Me están siguiendo o no? A quien devorar. Pero si usted está andando bien, pues va a querer atacarlo, pero cuando uno está andando bien, tiene la fortaleza del Señor. Y el Señor pelea nuestra batalla. Pero a veces Dios permite que pasen cosas también según sus propósitos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Estábamos ahí, pero vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Eso es lo que Dios quiere, la sumisión. Resistid al diablo. Ahora, yo no puedo resistir al diablo si no me someto a Dios, si no ando bien con Dios. Al diablo hay que resistirlo. Vamos a ver hoy que las tentaciones hay es que huir. Quiero que retengan esa palabra. Resistid al diablo y él ¿qué va a hacer? Es un cobarde, es un perdedor, va a huir de vosotros. ¿Usted le tiene miedo al diablo? No, más poderoso es el que está en nosotros. Estamos del lado de la victoria. ¿Por qué tenerle temor al enemigo? ¿Me están siguiendo, no? Él es mucho más poderoso que nosotros. Los ángeles también son mucho más poderosos que nosotros, pero más poderoso que ellos es Dios. Y estamos bajo Cristo. Es más, Cristo está en nosotros. Él pelea nuestras batallas. Cristo es vencedor. Él venció la muerte. Ahora, vamos ahora sí a hablar del juicio. ¿Sí? Ahí en el versículo 1, ya no hay condenación. Pero va a haber un día de juicio. Entonces vamos a hablar un poquito de la condenación. Casi nunca he enseñado esto así. Dios me guió, el Espíritu Santo me guió a tomar un poquito de la condenación, porque tomé algunos textos que sí nos muestran que cuando uno vea eso que va a suceder con los impíos, el llamado, la exhortación es a que vivamos apartados del mal. Entonces tiene que ver con la santificación. Y por eso lo tomé. Ahora, no literalmente está ahí, pero dice, ahora pues ninguna condenación hay para ¿quién? Los que están al lado de Jesús. No, en Cristo. La parte, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, en los mejores manuscritos no está. Este texto sí cabe en la parte capítulo 8, versículo 4, que lo vamos a estudiar, así que lo voy a pasar ahora por alto, donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Dice el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dan a entender, si no lo lee, no, tengo que andar bien o si no, no estoy en Cristo. Y ese texto no está, si ustedes lo quieren estudiar, estúdienlo, no está en ese lugar, está en el versículo 4 al final. Es una verdad, la vamos a explicar, pero la salvación es por fe, sin obras, sin méritos. Está claro, hay muchísimo texto, ¿no? Es por fe, por gracia. Yo creo que ya explicamos bien la justificación, ¿cierto? ¿O hay dudas? Si hay preguntas nos devolvemos y dejamos pendientes de tema. ¿Hay dudas de verdad, de corazón? Y si es una sola persona, acérquense a los hermanos que enseñan y pregúntele, porque el que no tiene convicciones de esa verdad puede ser que ni siquiera sea salvo. ¿Me explico? O si tiene dudas, es salvo, va a vivir en agonía todo el tiempo, porque piensa que va a perder la salvación todo el tiempo. No, la salvación la tenemos por gracia, porque depositamos nuestra confianza en la obra de Cristo, ¿sí? Pero la santificación, como les decía, en nuestra peregrinación, durante nuestra vida en este mundo, vamos a tener una lucha. Y hay dos poderes de afuera. ¿Cuáles son los dos poderes de afuera? Que los mencioné. Satanás y el mundo. Y esos se entretejen.
Pero en el texto básicamente está hablando de adentro. De adentro. Dice la Biblia, que es la carne, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Los pensamientos, en 2 de Corintios creo que es capítulo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Nuestros pensamientos son muy importantes, muy importantes. Según mis pensamientos voy a actuar. Ahora, si yo no estoy tomando de la palabra de Dios y no me enriquezco de la palabra de Dios, ¿cuáles van a ser mis pensamientos? La novela que vi, la Olimpiada que no quise ni verla por esa presentación que ni la he visto, donde hacen burla de las cosas del Señor, y el mundo en general es así, ¿cierto? ¿Usted de qué parte está recibiendo más influencia? Aquí venimos, y eso que yo me demoro un poquito más, a veces hay gente que se demora media hora más y a veces les parece mucho, ¿sí? Miren, ¿cuál es la influencia que tenemos en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo tomamos con el Señor a solas? ¿Cuánto tiempo? Para orar, para confesar, para aprender, para conocerle. El propósito de Dios es conocer, que lo conozcamos. Ahora, esa peregrinación, el propósito principal con nosotros de Dios, en cada creyente es hacernos ¿a qué? A su semejanza. Y hacernos perfectos, o sea, vamos a la perfección. Ningún creyente ha llegado a la 100% perfección porque tiene y arrastra ¿qué? Una naturaleza caída. Ahora, todo creyente, usted y yo, tenemos la naturaleza de Dios, Cristo en nosotros, el Espíritu Santo está habitando. Y también tenemos una naturaleza ¿qué? Caída, que la llaman carne. Esas dos están ahí y se oponen. El incrédulo solamente tiene ¿qué? Naturaleza caída, no tiene a Dios, por ende él obedece ¿qué? A esa naturaleza caída, y no se puede esperar que una persona se reforme, y a veces lo intentan pero vuelven a caer. Solamente Dios puede dar victoria sobre el pecado, ¿sí? Y es la experiencia mía y de ustedes. Ahora, condenación. Vamos a leer versículo 1 al comienzo otra vez. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Para quiénes les pregunté? Los que estamos en Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que Él hizo para que nosotros seamos salvos? Entregó su vida por nosotros. ¿Y qué hicimos nosotros para ser salvos? Pusimos nuestra fe en Cristo. Somos salvos por gracia por medio de la fe. ¿La fe qué? En Cristo y su obra en la cruz. La fe no tiene valor si no está depositada en el objeto correcto. El objeto es Cristo y su obra. ¿Está claro? Mucha gente tiene fe. Fe en los ídolos, fe en la religión. Y esa fe no sirve para nada. El objeto de la fe nuestra es Cristo Jesús. Su obra en la cruz. El derramamiento de su sangre nos perdonó de todo pecado. ¿Está claro, cierto? Ahora somos hijos de Dios. Ya vimos esa palabra ahora. Y vamos a ver rápidamente unos textos. Primera Tesalonicenses, que habla sobre eventos futuros. ¿Aquí hemos estudiado eventos futuros? Sí, Dubancito ha estudiado con ustedes, ¿cierto? Bueno, la venida del Señor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Este texto, y lo voy a explicar muy rápidamente, es conocidísimo. Habían, en el contexto ahí atrásito, algunos dejaron de trabajar. No, el Señor ya viene. Entonces, ¿yo para qué trabajo? No, trabajen, sigan, no se sabe cuándo es el día que Cristo va a venir. Ellos pensaban que ya era, y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esta palabra, los que duermen, está siendo utilizada para aquellos creyentes que ya murieron físicamente y le dan una calificación de que están ¿qué? Durmiendo, esperando ¿qué? El arrebatamiento. ¿Ustedes ya vieron ese tema o no? ¿Del arrebatamiento? Entonces lo voy a pasar rápido, ¿sí? Para que no os entristezcáis como los otros, y aquí hace alusión a otro grupo de personas. Los otros hace una distinción. ¿Cuáles son los otros? Los que no creen. Y esos tienen una característica, esos otros, ¿cuál es? No tienen esperanza.
Porque si creemos, hay que para los creyentes, que Jesús murió y resucitó, Romanos capítulo 4, versículo 1 dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. Y dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, va a conducir ¿a quiénes? A los que durmieron en él. O sea, a los que murieron, Dios va a hacer la obra de primero traerlos a ellos, luego nosotros, y va a haber una reunión ¿dónde? En las nubes. Y luego nos va a trasladar al cielo. Es un resumen. No lo voy a leer todo, pero miren lo que dice, versículo 18. Por tanto, en base a esa promesa, ¿cuál es la promesa para la iglesia? No lo leí todo porque ya lo conocemos el tema, no voy a gastar tiempo en eso ahorita. Por tanto, alentaos, o sea, llamar cerca, animar, consolar. Hay enfermos de pronto en la iglesia. Hay un hermano muy querido, Manolito, él tiene un tipo de cáncer, no me acuerdo la palabra. Yo sollozaba, la palabra sollozar porque le amo muchísimo. Es una columna de las iglesias, pero Dios está tratando con él. Puede ser que lo recupere, no sabemos todavía. Mañana voy a ir a visitarlo, si Dios lo permite, obviamente. Ahora, hay momentos de tristeza. Nos hacen falta personas. Estuvimos donde su esposa visitándola, animándola, que su esposo en la fe está así. Eso carga el corazón, ¿no? Alentados los unos a los otros con esas palabras. Vamos a hacer, miren, los que murieron están durmiendo. Y ellos van a ser resucitados con nosotros. A la final trompeta es en el sentido del llamado de Dios. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros seremos que llevados a la presencia de Dios y así estaremos siempre con el Señor, dice. Pero después viene la pregunta, versículo capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos, la iglesia espera el arrebatamiento, pero nosotros también esperamos algo, el juicio a este mundo perverso. Yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, me da mucha ira ver cómo juegan con las cosas de Dios, me da mucha bronca ver que tomen al nombre de mi Dios precioso como burla, que sean tan abiertamente desafiantes contra Dios, llamando a lo que es bueno malo y a lo que es malo llamándolo bueno, como por ejemplo la unión de dos mujeres, la unión de dos hombres, las perversiones sexuales y todo lo que el mundo está arrastrando. Y la iglesia, ¿qué quiere? El juicio para el mundo. Por lo menos yo sí quiero eso. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y aquí esa palabra pero, que está aquí, nos habla de algo así. Pero nosotros esperamos y a veces decimos se está demorando. Yo le decía a mi hijo Oscar, el Señor está cerca. Y cuando digo el Señor está cerca es como que se están poniendo las nubes, va a llover, ¿sí? Las cosas se están acumulando de tal manera y nos olvidamos del corazón de Dios. Ahí en Pedro está también, no lo voy a mencionar. Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para ¿qué? Para con ustedes y conmigo, para que nosotros llevemos el Evangelio. Según algunos las tienen, por tardanza. Debemos seguir predicando porque Dios por encima de todo eso es misericordioso y tiene compasión y quiere que más personas lleguen al reír. Pero nosotros los creyentes, al ver la nefanda conducta, como decía este hombre, un creyente carnal, una buena ilustración, Lot, afligía su alma cada día al ver esa nefanda conducta de los impíos, el pecado terrible, que es lo que estamos viviendo ya casi hoy en día. No estamos lejos de ese cuadro. Ahora, acerca del tiempo y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿sí? No tenéis necesidad. ¿Recuerdan ustedes, Noé, cuánto tiempo estuvo predicando? Un poco menos. Pero sí, 120 años menciona, pero si uno hace cuentas es un poquito menos, como 110 años. Ahora, en cuanto a Noé, 110 años. Y no venía el juicio. Dios no le dijo mañana, pasado mañana. No, acerca de los tiempos, Dios hace claridad de qué va a suceder en el futuro con este mundo. Pero no nos dice cuándo. Y ahí es donde nosotros empezamos, Señor, pero ¿cuándo? Ya esto ya
Ya esto está terrible. Es horrible. Y yo que tengo mis nietos pequeñitos, digo, Señor, van en este mundo perdido, pero Dios es bueno con todos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, aquí habla del juicio, creo que lo explicó Duancito, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué explicó Duan? Para no hablar yo tanto. Del juicio venidero. Con eso tomo agua mientras tanto. Después del arrebatamiento, ¿qué viene? Esa tribulación dividida en dos partes. Va a haber un tiempo tremendo de engaño. Después de tiempo de engaño, ¿qué viene? Una persecución, ¿a quiénes? A los judíos, sí, porque es un tiempo con Israel. Van a haber gentiles que creen, es más, algunos gentiles van a hospedar a esos judíos que se persiguen. Y en el futuro Dios dice, ¿y cuándo yo te hospedé? No, recibiste a uno de los míos, está hablando en ese contexto. Van a hospedar, van a cuidar a judíos perseguidos porque tienen fe en Dios. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento alguien que tuvo fe en Dios? Y en Jericó, a ver, les doy señas. Rahab. Rahab confió que iba a haber un juicio de verdad y le creyó. Y por eso fue que hizo lo que hizo. Sin más detalles. Ahora, que cuando digan paz y seguridad, ese es el mensaje de hoy en día en el mundo, ¿sí? Entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción repentina. Destrucción repentina. Ahora, dice el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 6, voy adelantando. Por tanto, no durmamos, o sea, no nos quedemos dormidos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Pues los que duermen, eso es del versículo 6, de noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, amor, etcétera, porque no nos ha puesto Dios para ira, que es el juicio, que se está mencionando aquí. No vamos a estar en ese juicio, sino para alcanzar, ¿qué? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya seamos que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados los unos a los otros. Pero presten atención a este pasaje, a ver, ¿dónde fue que lo vi? Si me acuerdo se los digo, se me olvidó. Hay muchos textos que hablan del futuro, pero una de las cosas que quiero mencionar del futuro es que nosotros, los creyentes, no vamos a estar. Eso ya lo explicó Duancito en la explicación, creo que lo tienen claro, ¿cierto? La iglesia va a ser trasladada, luego viene un tiempo terrible de persecución, pero Dios desea que nosotros vivamos, ¿qué? Santamente, santamente, eso es lo que Dios quiere. Y vamos a ver unos textos en Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ya lo explicó Duancito, ¿qué es? ¿Quién es? La iglesia del Señor, se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, etcétera, ¿sí? Estamos leyendo versículo 8. Y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir el sello, etcétera, porque fuiste inmolado. Eso va a ser en el futuro, ¿sí? Capítulo 6, versículo 1. Se abre el primer sello. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Qué es un sello? ¿Para qué eran los sellos? Son juicios de Dios. Después de los sellos, ¿qué sigue? Y después, las copas. Y unas salen de la otra. No voy a explicarlo porque ya lo hizo Duancito, gracias a Dios por eso. En base a ese conocimiento, dice versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Versículo 9. Me voy a ubicar solamente en lo que quiero mencionar. Versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, ya no es el primero, es el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿De quién hace referencia? Sí, pero no de esta época. Sí,
versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Como yo he clamado, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir? Este mundo está podrido. ¿Hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, no juzgas si venga nuestra sangre en, en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas, dice el versículo 11. Versículo 12, sigamos. Miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto, el sol se puso negro, como tela de silicio. Eso va a suceder literalmente lo que dice acá. Y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera. Sigo leyendo, versículo 14. El cielo se desvaneció como un pergamino. ¿Se han visto un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar? Si nos asustamos con un terremoto, esto no es un terremoto, mis queridos. Esto es una cosa terrible. Terrible. Y los reyes de la tierra, cuando hay una situación, por ejemplo en este país, difícil, los ricos son los primeros que se van para otro lugar. Venezuela, ¿cómo están ahorita? Los pobres son los que están allá. Los que tenían plata salieron hace 25 años. ¿Sí? Pero en el juicio de Dios no van a poder escapar los ricos. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos, todos libres, se escondieron en cuevas. Y entre las peñas de los montes. Está escrito en pasado porque Juan, que recibió la revelación, escribe en pasado lo que él vio. Pero esto es futuro. Versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. O sea, era tan terrible el sufrimiento que rogaban que cayera sobre ellos las peñas. Y escondednos ¿de quién? Algún día va a ver el rostro del Señor, pero como juez. Nosotros no vamos a ver el rostro de Cristo como juez, sino como ¿qué? El Cordero de Dios. Vamos a ver los clavos en sus pies. En el tribunal de Cristo vamos a caer de rodillas al verlo y decir, hice esto para ti, Señor. O vergüenza porque no hice nada. 16. Y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira, ya no como cordero, sino como ¿qué? Como juez. Porque el gran día de su ira, la palabra ira es el juicio de Dios, ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? A la luz del juicio podemos clamar como dice Romanos capítulo 8. ¿Qué dice Romanos capítulo 8 versículo 1, mis queridos? No hay condenación. No vamos a vivir esto. No vamos a estar ahí. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahora, el discurso de paz y seguridad hoy en día está de moda. Vamos, Juan capítulo 14. Evangelio, Juan capítulo 14. Versículo 27. La paz os dejo. La paz de Dios es ese estado de tranquilidad en medio de la tormenta. Dice, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz falsa la que da el mundo. Esa paz no es verdadera. Nosotros tenemos una paz interna. Si pasamos tribulaciones, si pasamos angustias, podemos experimentar la paz de Dios. Dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 4 al 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, para una herencia, es la promesa a nosotros, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Y la palabra incorruptible significa inmortal. Una herencia inmortal. Incontaminada es que en el cielo no entrará cosa inmunda que haga abominación y mentira. No vamos a tener pecado. Mientras estamos en esta peregrinación, sí somos y seguimos siendo pecadores. Cuando pasemos a la eternidad, no vamos a tener esa naturaleza caída. E inmarcesible es perpetuo por los siglos, por las edades. Reservada. ¿A dónde? En los cielos
para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, tiempo presente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? Multicolores. Diversa significa de diferente color, diferentes tipos de pruebas, una enfermedad, un problema económico, qué sé yo, tantas cosas que nos pueden pasar según los propósitos divinos. Capítulo 4, versículo de Primera de Pedro, 4:16. Ya lo leímos, ¿no? Segunda de Pedro 3, versículo 9 al 14. No devolviendo, segunda de Pedro. Sí, no es. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, lo que estaba mencionando ahorita, para con nosotros, no queriendo. Ese es el corazón de Dios. Por eso Dios no retarda su promesa, sino que está esperando algo. ¿Qué está esperando? Que todos procedan ese es el corazón de Dios. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, y Apocalipsis nos da una descripción bien clara de todo esto. Serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas, ahí viene la conclusión para nosotros, han de ser deshechas. ¿Cómo no? Hay que tiene que ver con la santificación, saber lo que viene para la condenación de los impíos. Todo lo que mencioné rápidamente, que fue la carrera, tiene una conclusión de lo que quería mencionar y que Dios me guió. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, la iglesia, usted y yo, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿Cómo? ¿No escucho? ¿Sin qué? ¿Cómo está su vida, mi querida? Su vida, mi querida. ¿Está sin mancha? ¿Está irreprensible? Ahora, delante de Dios, en paz. Eso es la santificación. Ahora, tenemos fracasos. Volvamos ahora sí, Romanos capítulo 8:2. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Una hora? Téngame paciencia, me voy a demorar unos 20 minutos más. Voy a correr, bueno, más de 20 tal vez. Pero quiero terminar este tema, no puedo venir tan seguido, de pronto el otro domingo no podría venir y ya me corresponde ese tema. Para tener victoria sobre el pecado, tenemos una lucha con la carne. ¿Nos hace bien saber la condenación que le viene al mundo? Nos hace tener temor y gratitud. Y debemos andar de una manera que santa, piadosa. Es bueno recordar eso. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al estar en Cristo, ¿qué pasa con el creyente? El Señor juzgó el pecado en la cruz. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, el Señor Jesucristo nunca transgredió la ley. Él es perfecto, impecable. Pero Cristo recibió el castigo por nuestros pecados en la cruz. Y nosotros tenemos vida eterna por la obra que Él hizo en la cruz. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, tiempo pasado, de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible, será incapaz la ley de hacerlo. Bueno, antes de eso, 1 Corintios 15, quiero mencionar rápidamente otro pasaje, 55 al 57. 15, 55 al 57. Versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, ¿qué? La ley.
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció el pecado y Cristo venció la muerte. Solo lo menciono, ya lo hemos estudiado. ¿Está bien? Vamos con el versículo siguiente, versículo 3. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Salvarnos. El cumplimiento. ¿Para qué fue diseñada la ley? Para mostrar el pecado. La ley es ¿qué? Santa, justa y buena. Pero la ley no la diseñó Dios para salvar a nadie. ¿Está claro? Sí tenemos que estudiarla, sí tenemos que obedecerla. Dice el pasaje, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, habla de nosotros, Dios intervino, envió a su Hijo, en semejanza de carne de pecado, o sea, Él tomó forma de hombre, pero sin pecado, y a causa del pecado condenó, juzgó el pecado en la carne. ¿Lo entienden o no? En este pasaje vemos que la ley no podía salvarme, no fue diseñada para salvarnos, no puede hacer justo a nadie, al contrario, nos dice culpables. Pero en la siguiente parte, la B, Dios envió a su Hijo y juzgó, condenó al pecado. Dios hizo lo que la ley no podía hacer y envió al Señor Jesucristo, un cuerpo perfecto sin pecado, y juzgó y condenó al pecado. Después pueden leer Marcos capítulo 3, 1 al 6 y 11. No hay tiempo para hacerlo. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Lo primero que vemos para tener victoria, vimos ya que. ¿Qué vimos? La condenación del mundo. Y nosotros estamos en Cristo. Lo segundo que vamos a ver rápidamente es caminar en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Es la segunda consideración. Dice el versículo 4b, que no andemos conforme a la carne, que fue lo que le dije que estaba en el versículo 1, que no andemos conforme a la carne, y aquí habla de los, versículo 5 al comienzo, piensan en las cosas de la carne, no andan en conforme a la carne, vivir, andar en general. Ahora lo leo completo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando dice andamos conforme, significa que andamos en general. No andamos como un incrédulo, pero tenemos fracasos, como lo explicó Jaime. Hay momentos en los cuales podemos nosotros fracasar en cosas y nos mortificamos. Pero, ¿qué pasa cuando un incrédulo peca? ¿Qué pasa cuando usted defrauda a Dios o yo? Expresamos lo que dijo Pablo, ¿cierto? Miserable de mí. Y buscamos nuevamente la comunión con Dios. Ahora, si una persona, un creyente, no se arrepiente, ¿qué hace Dios? Lo disciplina. ¿Sí? Lo disciplina. Ahora vamos a mirar versículo 5. Dice aquí, porque los que son de la carne, que son los incrédulos, que es el hombre natural, que conocemos en 1 Corintios. Si han leído 1 Corintios ya lo estudiamos, ¿no? Habla de 3 personas. ¿Quién es el hombre natural? En 1 Corintios 2:14 lo leen después. ¿Quién es el hombre natural? El que no percibe las cosas de Dios. El que para él son locura. No puede percibirlas porque no tiene el Espíritu. Es el que está sin Dios. Pero el hombre carnal, habiendo entre vosotros celos, iras, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como el natural? ¿Y andáis como hombres? Estoy mencionándolo por tiempo. Y está el espiritual, que toma la palabra de Dios, que toma decisiones y sigue creciendo. ¿En cuál se encasilla usted? ¿Esto es natural? ¿No tiene a Cristo? ¿O es carnal? ¿Vive más movido por su carne? ¿Obedece mucho a la carne? ¿O es un hombre espiritual? Una persona espiritual. ¿Sí? Continuamos, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. O sea, el pecado siempre va a separar.
Al incrédulo para condenación. ¿Y al creyente para qué? Para vivir mal. Cuando un creyente está viviendo mal es un tremendo testimonio oscuro para la gente. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, prosperidad. El pecado siempre separa. ¿Saben lo que es saber que tenemos la morada del Espíritu Santo de Dios y estamos haciendo lo incorrecto delante de Dios? ¿Cómo está Dios en medio de nosotros? ¿Cómo se siente Dios? Hablándolo ahí en palabras como las nuestras. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Y cómo se va a sentir Dios? Vamos a contristar el Espíritu Santo de Dios. Porque Él habita en nosotros. ¿Sí? ¿Cuál debe ser mi actitud? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente frente a la tentación? Miren, voy a mencionar unos textos, Jeremías 31:7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, lo que nosotros vemos afecta mucho, lo que pensamos afecta mucho más. Si algo se pegó a mis manos, y vamos a tomar sí o sí este pasaje, que lo quiero mencionar, que ya lo estudiamos en la iglesia, no sé quién lo dio hace ya años. Santiago, ya lo estudiamos acá, ¿cierto? Santiago. Vamos a hablar un poquito de la tentación. Santiago capítulo 3, porque tiene que ver con la naturaleza caída que tenemos. Santiago capítulo 3. Capítulo 1, perdón, versículo 13. Cuando alguno es tentado, primero habla de las pruebas, no vamos a hablar nada de las pruebas ahorita. Vamos a hablar de la tentación, ¿sí? Cuando alguno es tentado, ¿cuál es el propósito de la tentación? Apartarnos del Señor, apartarnos de su voluntad. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay algunos que le echan la culpa a Dios. Yo escuché alguna vez de un discípulo, hace muchos años, que me dijo que él asistía a una iglesia que no era de sana doctrina, y este hombre vio pasar una mujer muy bonita y dijo, ay, Satanás, no sé qué, es la carne, es lo de adentro. Decía, ese señor estaba como loco diciendo esas cosas. Le dije, no, eso está todo el man, y le expliqué ese texto. Dije, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es impecable, ni Él tienta a nadie. O sea, la tentación es de adentro. ¿Recuerdan que les dije que hay dos enemigos que vienen de fuera? ¿Cuáles son? El mundo y Satanás. Pero el más grande para mí, de lo que he estudiado la Biblia, es el de adentro. Esa carne que cargamos todavía. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Deseo profundo de hacer algo para satisfacer la carne. ¿Me escucharon? Un deseo profundo de satisfacer la carne. Eso es concupiscencia, deseos. Es atraído y seducido. Acá hay dos términos que alguna vez los expliqué acá. La palabra atraído significa ser arrastrado hacia afuera. El propósito de la tentación es sacarnos de la voluntad de Dios, ¿sí? Y la figura es poner una carnada, ¿sí? Como una trampa y taparlo. En eso hay que engaño. Ninguna tentación se muestra como tal, se muestra muy buena. Se ve como algo atractivo. ¿Sí? Yo tengo unos ratoncitos allá, se meten al carro, yo ahí las huellas, digo, ¿qué hago con estos ratones? Muchos ponen una trampa. ¿Cuál es la trampa? Un pedazo de queso o carne, y el ratoncito se deja, ¿qué? Seducir. Y en este caso sería atraído primero. Atraído. ¿Y es atraído por la trampa? Por el queso o la carne, lo que haya puesto. Y a veces nosotros nos vemos atraídos por cosas que nuestra naturaleza caída son impulsadas por algo externo. ¿Me están siguiendo?
y seducido. La palabra seducido significa cebar el anzuelo. La idea es esconder una trampa y taparla. Ningún pez va a morder el anzuelo vacío, se lo aseguro. Miren, el propósito del anzuelo, el pececito va a ver, o los peces van a ver que un pedazo de carne o algo que les atrae y les seduce. ¿Saben lo que es seducir, no? Atrapar por engaño. ¿Sí? Hay una seducción interna. Y Satanás oculta ¿qué? Las consecuencias. Se pierde la conciencia de la presencia de Dios. Eso es lo primero, escúchenme bien. Y por eso voy a un poquito a demorarme en esto. Cuando nosotros, frente a la tentación, nos vemos seducidos, nos vemos atraídos, se nos pone borroso la ¿qué? Conciencia en nosotros de que Dios está en nosotros y que Dios está viendo todo. ¿Sí? Proverbios capítulo 5. Proverbios capítulo 5. Versículo 1 al 3. Dice: Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo, tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Aquí viene una figura exacta. Su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no las conocerás, si no consideras el camino de vida. Ahora pues, hijo, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Escucha el consejo, es la idea. Aléjate de ella en tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa. ¿Sí? Versículo 8, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de tu casa, para que no des a los extraños tu honor, a tus años el cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza. Versículo 11, y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? No oí la voz de los que me destruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Se ve seductora, ¿sí? Pero escondido está detrás las consecuencias. Conozco a alguien que era inmoral y por estar jugando aquí y allá resultó hace años, muchos años, con el SIDA. Y se lamentaba por el SIDA. Ahora, ¿cuándo después de caer en cualquier tentación, que es apelando a mi naturaleza caída, satisfacer mi naturaleza caída, después de haber hecho lo que hice, hay satisfacción? En el momento sí la hay, pero después. Y muchas veces es de por vida que se paga eso. ¿Sí? Es de por vida. Miren en Santiago capítulo 1, el proceso de la tentación. Versículo 15. Entonces la concupiscencia, ¿sí? Esos deseos fuertes, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no se equivoquen, no erren. ¿Sí? El proceso de la tentación es concebido, significa que lo permito en mi mente. Todavía no es pecado. Estoy ya dando un paso. Doy ese paso y después ¿qué? Caigo. Es consumado. Miren, hay un pasaje, varios pasajes, cuando Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. O sea, tenemos que hacer dos ejercicios. Primero, huir de las cosas que me afectan, pero seguir la justicia. No me puedo quedar neutro. O sigo la justicia o sigo la carne en mis deseos profundos. ¿Sí? No nos equivoquemos. No viene nada bueno del pecado. ¿Lo tienen claro? No viene nada bueno del pecado. Es más, nosotros ya no estamos bajo el dominio del pecado. Podemos decir no al pecado. ¿Sí? Creo que voy a parar mucho tiempo, ¿cierto? No sé si después lo sigue el tema, otro hermano. Tengo algunos versículos. ¿Cuánto tiempo llevo, Duancito? ¿O el que lleva tiempo? ¿Sigo un poquito más? Bueno, ¿me perdonan? O si no, sigue el otro hermano con los otros textos. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. A mí me gusta bueno. Versículo 10. Sí, hombre, versículo 10, ¿no?
pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Estar en Cristo, yo no elijo pecar, no lo quiero hacer. El espíritu mío vive a causa de la justicia. Mire, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está ¿qué? Muerto a causa del pecado. Mas el espíritu con E minúscula habla del espíritu mío. Algunos maestros dicen que no, que tiene que ser el Espíritu Santo. No, está hablando del espíritu nuestro. Vive a causa de ¿qué? De la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Estar en Cristo, ¿sí? El espíritu mío vive a causa de la justicia. A veces fracasamos. A veces elegimos pecar. No elijamos pecar, mis queridos. Está en usted y en mí no pecar. Podemos ser avivados por el Espíritu Santo de Dios. Yo alguna vez enseñé la llenura del Espíritu, ¿no? ¿Qué conclusión sacamos de la llenura? Rápidamente. Es una decisión del creyente, es algo voluntario, ¿sí? Y es algo que el creyente ha decidido, ¿cómo explicarlo de una manera más gráfica? Uno decide hacerlo, no importando las circunstancias que estemos viviendo. Voy a obedecer a Dios. Eso está en el creyente. Por eso hay creyentes espirituales y hay creyentes carnales. Bueno, ahora versículo 11. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿sí es así o no en nosotros? Él ahora habita en nosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, o sea, dar vida también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahora, ¿cómo sucede esto? Es la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora habita en nosotros. Y quiero tomar algunos pasajes. Jeremías 17:9, ¿quién lo sabe? De memoria. Hablando del corazón, que es la naturaleza nuestra. Es que engañoso y dice, más, habla comparativamente, ¿no? Más que todas las cosas. Dice que es perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, cuando dices engañoso, significa que es fraudulento, que es manchado y que es torcido. O sea, nuestra naturaleza caída, de eso no podemos sacar nada bueno. ¿Sí? Job hizo una propuesta. En Job, lo pueden leer ustedes después, 27:6. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Eso se llama resoluciones del corazón. Señor, yo propongo en mi corazón no pecar. Que sea un accidente, que no sea una práctica. ¿Me explico? Puede suceder porque somos pecadores, pero vamos a dar dando pasos de obediencia. Vamos hacia adelante, ¿sí? En Proverbios capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada. Hay cosas que uno guarda, el dinero, las joyas, bueno, la única joya es esta, no, es más bien barata, pero es la única joya que tengo. Uno lo guarda en un lugar de mucho valor, ¿cierto? Algo que uno ame o considere de mucho valor. ¿Saben? Sobre toda cosa guardada. Cualquier cosa que usted se imagine, lo primero, guarda tu corazón. Y explica por qué. Porque de él, ¿qué? Fluye la vida. Todos mis días, Señor. Cada día, lunes, martes, miércoles. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él mana la vida. Salmo 119:11. Vamos a leerlo, sé si no lo sé. Salmo 119:11. Lo tomé y lo escribí. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. En mi corazón he guardado. ¿Y sabe qué significa la palabra guardar en el hebreo aquí? He reservado. He acaparado. ¿Sabe lo que es acaparar? ¿Saben lo que es acaparar, cierto? Todo lo que yo pueda. Voy a leer, voy a memorizar, voy a estudiar. En mi corazón he guardado tus dichos. Con un propósito, Señor. Tengo ese deseo. No quiero pecar. No quiero pecar contra ti. Como David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Devuélveme el gozo de la salvación. Cuando pecamos, perdemos el gozo. ¿Sí? Ahora, guardar significa proteger, mantener en obediencia, cuidar y velar.
Debemos mantener nuestro corazón velando en obediencia. Es algo decidido en nosotros, hacerlo. Proverbios 23, 26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, ¿por qué? Mis caminos. Y cuando dice dame, significa deposita, hijo mío, tu corazón. La palabra dame significa también humilla tu corazón. También significa presenta tu corazón a Dios. Somete y cede tu corazón a Dios. Eso significa. Hijo mío, lo clama el Señor. Dame, hijo mío, tú. ¿Y qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Miren, usted puede entregar su corazón al vicio, usted puede entregar su corazón al pecado, usted puede entregar su corazón a las vanidades de este mundo, o puede entregar su corazón al Señor. Y el Señor está clamando y diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos por mis caminos. La palabra de Dios bendita. Perdón que los atropellé al final. No quería dejar pendiente, y sé que ya los hermanos que vienen están estudiando el siguiente tema, y dije, si lo dejan entrecortado, me tocaría o venir o que el hermano tome esos textos. ¿Preguntas? Yo sé que está un poco tarde, pero vamos a cantar, pensando, Manuelito, en lo que hemos estudiado. El Brilla en mí, ¿cómo se llama? Brilla en mí, por favor. Hay decisiones por tomar, ¿cierto? Siempre que estudiamos la Biblia tiene que haber decisiones por tomar. Y en este caso el estudio de decisiones de ¿qué? Santificación. Apartarnos del mal. Agradar a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.